Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más reciban un abrazo, una bendición de parte de nuestro Señor. Nos encontramos una vez más este día miércoles, listos y preparados para continuar con este estudio del libro de Sofonías. Qué importante es poder tener la palabra del Señor en nuestros corazones. Lo invito a que pueda orar junto conmigo y que podamos poner este estudio en las manos de nuestro Señor. Cierre sus ojos y oremos. Señor, gracias esta noche. Tu bondad y tu fidelidad es con nosotros. Nos permites una vez más estar acá reunidos para tener este estudio de tu preciosa palabra, Señor. Esa palabra dada directamente de ti por tu boca, Señor. Hoy la queremos recibir y queremos abrir nuestro corazón para que lo que vayamos a aprender quede grabado, quede tatuado en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
En este día especial queremos darle las gracias al Señor por su vida. Le pedimos a Él que cada día lo llene de su gracia para poder seguir sirviendo a la iglesia de la mejor manera. Es por eso que, como una muestra de cariño de toda la iglesia, queremos desearle un feliz cumpleaños. Hijo, nos regocijamos con toda la familia en este día por tu cumpleaños. Te amamos, hijo, con todo nuestro corazón y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal, Pastor Jaime? Dios le bendiga. Muchas felicidades en este su día. Es nuestro deseo que el Señor pueda colmarle de salud, de vida, de prosperidad a usted y a toda su familia. Que Dios le bendiga y un fuerte abrazo. Hermano Mito, feliz cumpleaños. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y que disfrute este día al lado de su amada familia. Le amamos y agradecidas con el Señor por su vida. Bendiciones, hermano. Estimado Pastor Jaime, en esta grata fecha de su cumpleaños, celebramos la gracia del Señor en su vida y en su ministerio. Reciba un fraternal saludo de este servidor y de toda la gran comunidad teológica de Minsk en El Salvador. Que el Señor le bendiga. Hola Pastor, Dios le bendiga, saludándolo y al mismo tiempo deseándole un feliz cumpleaños, deseando de todo corazón que nuestro Señor lo bendiga y que le permita tener muchos años más junto a nosotros en nuestra iglesia. Felicidades y que cumpla muchos años más. Hermanos, este es un día muy especial. Le decía a mi esposo que soñé con si era un cuento, una leyenda o un mito. El Señor me iluminó y es el cumpleaños de nuestra amada hermana Mito, al cual le pedimos al Señor de las Mies que abra las ventanas de los cielos y mande lluvia de bendiciones para él y su linda familia. Que el Señor me lo bendiga, hermano Mito, abundantemente. Quiero darle al Señor gracias por su vida, hermano Mito, que este día sea de mucha felicidad y que pase un buen día. Es un deseo de parte de mis hijos, mis nietos, mi nuera y parte mía. Le amamos mucho en el Señor. Feliz cumpleaños, brother Mito. Cuídese, el Señor está con usted. Bendiciones. Brother, le mandamos un gran abrazo a la distancia y le agradecemos por estos años de estar sirviendo a su iglesia, de preocuparse por nuestro crecimiento espiritual, por estar siempre ahí para darnos un consejo y esperamos que lo podamos disfrutar muchos años más. Que el Señor le bendiga. Bendiga, hermano Mito, qué bendición saber que estás cumpliendo años. De verdad queremos desearte lo mejor en el Señor, un fuerte abrazo, animarte a seguir adelante y con la fuerza de nuestro Dios y que tu vida siga siendo usada para su gloria. Así que feliz cumpleaños, amado Mito, un gran abrazo de parte de mi familia y de la iglesia Oasis de Amor. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amado Mito, que tengas un súper bendecido cumpleaños junto con Lídice, con Oscarito, con Frank y con Marcos y con toda la iglesia. Dios te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga, te queremos mucho y que el Señor te dé muchos años más. Pastor, le cuento, yo descargué la infografía donde nos da todo el panorama del primer estudio de la introducción que vimos en el libro de Sofonías. Está muy bonita, está muy gráfica. Yo creo que todos ustedes pueden ingresar a la plataforma Right Now Media para descargarla, pero también se la vamos a mostrar en este momento para que usted vea ahí diferentes colores. Ahí está cada sección de lo que vimos en la introducción. Y nos ayuda a recordar, ¿verdad? Nos ayuda a recordar, especialmente a ubicarnos en todo el esquema de lo que hemos estado viendo. Así es que lo invitamos a que la pueda ver, que pueda descargarla y mantenerla para seguir la secuencia de lo que queremos a través de este estudio. Y fíjense que no solamente tenemos la infografía, pero yo tengo, por ejemplo, aquí en mis manos el escrito. Ok. No solo el bosquejo, sino que es todo el escrito del mensaje que vamos a ver en este momento, la sesión 2, que trata sobre la severidad de Dios contra la idolatría, ¿verdad? Porque esa es la razón que vamos a estar viendo de por qué se muestra la severidad de Dios en el mensaje de Sofonías, lo que provocó, dijéramos, la ira, la molestia del Señor, fue la idolatría, y usted puede tener todo el escrito, porque la idea es que quiero animarle a que usted pueda no solo ver, oír el mensaje,
pero que pueda a través del escrito, de la infografía, que podamos meditar en la palabra, estudiarla, reflexionar y buscar la manera de aplicarla, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra familia, bueno, a la iglesia. Así que les invitamos, ¿verdad, Carlos? ¿A dónde lo podemos encontrar también el bosquejo? Ahí mismo en la plataforma, en Right Now Media, ¿verdad? Puede descargarla. Si no tiene acceso, escríbanos y usted va a poder accesar, ¿verdad? Es fácil. ¿Estamos listos entonces? Vamos. Comencemos entonces la sesión número 2. Señor, es bueno que nos concede volver a estar juntos y poder continuar con esta sesión número 2 de nuestro estudio en el profeta Sofonías. El profeta Sofonías, en la sesión número 1 hicimos una introducción viendo el capítulo 1, versículo 1, donde encontramos una genealogía completa, dijéramos bastante completa de la vida de Sofonías, y dijimos que Sofonías es un profeta, el único profeta con una ascendencia, con una genealogía real. Él era primo prácticamente del rey Josías, Su tatarabuelo era el rey Ezequías. Y vimos cómo eso le permitió a él accesar a ese ambiente de la corte real, de la clase gobernante, y le permitió llevar el mensaje que Dios tenía para la nación de Judá en ese tiempo, y cómo el mensaje de Sofonías fue tan oportuno cuando inició el gobierno, la monarquía de Josías, cómo él influyó en las reformas que Josías realizó, que Josías emprendió. Y en esta segunda sesión quiero que veamos, en primer lugar vamos a ver el bosquejo exegético, cómo vamos a dividir el libro, pero quiero que recuerde, vamos a ver ahorita aquí quiero que vea el gráfico que estuvimos viendo en la sesión número 1, de esa línea de tiempo, ¿verdad?, de los reyes en Judá. Cuando Josías llega al gobierno, antes había estado Amós un par de años, y Manasés, que había gobernado por más de 50 años, 55 años después de Ezequías, ¿verdad? Vemos la línea monárquica en Judá, y cómo Josías, siendo un niño prácticamente, llega al gobierno, recibe la monarquía de Judá, del reino del sur en Israel, y él comienza a los 16 años a hacer reformas, a pesar de que había recibido una nación totalmente, dijéramos, pervertida, descarriada, dijéramos. Y eso es lo que queremos enfocarnos en esta sesión número 2. ¿Cómo estaba la nación? ¿Cómo estaba Judá cuando Josías llega al trono y Sofonías aparece por la mano pródiga de nuestro Dios para traer la palabra de Dios que trajo este despertar en la nación? Lo que necesitamos hoy día, que Dios traiga un despertar, y ese despertar solamente puede venir por la influencia del Espíritu Santo, claro, pero por la obra de la palabra de Dios en los corazones, dijimos en la sesión anterior. Entonces veamos el bosquejo exegético. Sofonías tiene 3 capítulos, y vamos a dividir el libro en esos 3 capítulos exactamente. En el capítulo 1 vamos a hablar de la severidad de Dios. La severidad de Dios, cómo es revelada en el capítulo 1. Vamos a ver ahí 2 partes, como pueden ver ustedes, el bosquejo exegético. Como en esta sesión vamos a hablar de la severidad de Dios a causa de la idolatría en la nación, y luego vamos a hablar que la severidad de Dios es la que trae el castigo
el castigo. Luego en el capítulo 2 vamos a hablar de la bondad de Dios. Y vamos a ver esa bondad de Dios reflejada en el llamado que Dios le hizo a la nación de Judá para congregarse. Cuando Dios nos llama a congregarnos, es la bondad de Él manifiesta. Y en la segunda parte del capítulo 2 miraremos la bondad de Dios en sus juicios. Aún en los juicios de Dios podemos ver su bondad manifiesta, su amor, su misericordia. Y finalmente en el capítulo 3 vamos a ver ambas cosas, la severidad y la bondad de Dios revelándose, pero para salvación. La severidad se revela para salvación, así como la bondad se revela para salvación, porque Jehová, el Dios de Israel, el Dios nuestro, se revela siempre como un Dios salvador. Así que ese es el bosquejo que vamos a estar desarrollando en las próximas 7 sesiones, para completar 8 sesiones de este estudio de sofonía. Así que le invito a que leamos, abra su Biblia y mire el capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. 2 al versículo 6, 1, 2. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano, dice, sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados, dice, se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. O sea que en estos versículos tenemos la severidad de Dios de una manera tan manifiesta, dijéramos, de esta forma tan radical, porque lo que despierta la severidad de Dios, el enojo de Dios, es la idolatría. Y así es como encontramos a la nación en los días de Josías, al iniciar su reinado, y ese es el ambiente cultural, dijéramos, de la nación cuando Sofonías aparece en el escenario de la revelación y de la profecía bíblica. El escenario está totalmente, dijéramos, idolatrizado. Ese es el ambiente que predomina en la nación de Judá. Eso es lo que encontró Josías cuando llegó al reino. Manasés, su abuelo, había gobernado por más de 50 años, 55 años. Mire lo que dice segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículo 9, dice: Manasés, pues dice, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel, Él les dijo que debían de quitar a todas las naciones y que tenían que limpiar esas tierras de la idolatría. Pero Manasés, dice, hizo peor de como había sido esa tierra antes de que ellos llegaran. ¡Qué tremendo! Cómo en el mismo pueblo de Dios se puede ver tanta maldad y apartarse tanto del camino del Señor. Pero mire estos versículos que nos describen mejor qué es lo que Josías hizo al inicio de su reinado. Cómo es que él fue usado por Dios para limpiar la tierra de esta idolatría
dijéramos trae tanta ira en el corazón de nuestro Dios. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, en el versículo 3, dice que a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció, dice, el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, dice, y hasta Neftalí. Y en las alturas asolados y en los lugares asolados de alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice, volvió a Jerusalén, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, dice, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y así es como vimos en la sesión anterior, cuando Josías manda a todos sus servidores, dijéramos, al canciller, a Safán, al gobernador, etcétera, a la casa del Señor, porque él comenzó a reparar el templo. Después que emprendió esta campaña de limpieza de ídolos, a derribar las estatuas y toda la idolatría tremenda que había allí, él mandó a reparar la casa del Señor. Y al ir a la casa del Señor, ahí encontró la ley de Dios. Y vimos cómo la palabra de Dios impactó los corazones de ellos, impactó el corazón del rey Josías, cómo la palabra de Dios fue leída al pueblo y cómo la palabra de Dios trajo esta reforma profunda. Y en todo esto, el profeta Sofonías, que es nuestro estudio, fue el instrumento de Dios para empujar a Josías, para empujar esta reforma espiritual que transformó la nación, que dijéramos, quitó la idolatría que predominaba en la nación y se volvió a reinstalar y a restaurar el culto a Jehová, el Dios de Israel. ¡Qué lindo! Entonces, queremos ver básicamente dos cosas en esta sesión número 2. Número 1, que la severidad de Dios trae destrucción. La severidad de Dios trae tremenda destrucción. La ira de Dios. Como dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, que la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, dice, está irado todos los días contra el impío, dice el Salmo 7, versículo 11. La ira de Dios se derrama por causa de la idolatría que hay en medio del mundo, en medio de la gente, y en este caso triste, en medio del mismo pueblo de Dios. Estaba llena de idolatría la nación. Y por eso en el versículo 2, mire lo que dice, y así comienza la predicación de Sofonías, diciendo, destruiré, dice, todo. Se describe la severidad de Dios como una destrucción total, como una destrucción de todas las cosas y de todos los seres creados. Usted puede volver a leer ahí el versículo 2, el versículo 3. Dice, voy a destruirlo todo, voy a destruir todos los seres en la tierra, en el aire, en los mares,
voy a destruir todo. Y se describe esta destrucción, este juicio, como algo indiscriminado. Nadie se va a salvar, como en los días de Noé, dijéramos, cuando el mundo pereció anegado en agua. Por el testimonio de las Escrituras y por la promesa de Dios sabemos que no va a haber un diluvio nuevamente sobre la tierra. El arco, como Dios lo prometió, el arco iris aparece siempre que llueve, recordándonos la promesa de Dios de que no va a volver a haber otro diluvio. Pero el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que los cielos y la tierra que ahora vemos están reservados para el fuego, dice, de la ira de Dios. Y la ira de Dios, la severidad de Dios se describe aquí, el profeta la describe como algo indiscriminado, sin hacer acepción de persona, sin hacer distinción de hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, aves, animales terrestres, todo tipo de aves en el cielo y todo tipo de animales en los mares. No hay favoritos, no hay privilegios ni privilegiados. La severidad de Dios se manifiesta en el mundo y para con su pueblo, claro, para fines diferentes. Dios castiga al mundo como dice la palabra, para enjuiciar, para castigar, pero Dios castiga a su pueblo para corregirlo, para traer otro corazón, para impactar el corazón. Dios castiga a su pueblo para disciplinarlo de una forma correctiva, dijéramos, pero Dios trae su juicio, su severidad sobre el mundo impío para castigarlo como un juicio condenatorio. Pero en segundo lugar, quiero que nos enfoquemos especialmente en esta sesión y en el resto del tiempo que nos queda, en que esta severidad de Dios es provocada por la idolatría de la que estamos hablando. ¿Por qué Sofonías comienza a hablar del juicio de Dios de esta manera tan radical, dijéramos? Porque él comienza a hablar desde el versículo 2 de que lo iba a destruir todo de una manera indiscriminada. ¿Por qué es que Sofonías comienza a hablar de esa manera? Por causa de la idolatría. Ese era el motivo, ese es el punto, eso es lo que despierta la ira, el enojo de Dios. La idolatría no la puede soportar nuestro Dios. Su celo santo, el celo santo de Dios se despierta ante la idolatría y debemos de tener temor, debemos conocer esto. Y Sofonías trajo esa advertencia. Y para que podamos, dijéramos, digerir y discernir apropiadamente el mensaje de Sofonías y por qué él dice esto y por qué cómo fue que la ley de Dios descubierta en el templo causó este impacto, tenemos que ir a recordar los 10 mandamientos, porque ahí parte todo, la revelación de Dios, de la persona de Dios, de las cosas de Dios. La raíz es la ley de Dios, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el decálogo. En Éxodo, en el capítulo 20, tenemos, dijéramos, la ley de Dios. Ahí dice, voy a leer los primeros versículos, Éxodo 20, 1 al 7. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así comienza el Señor. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a hacer ninguna semejanza de mí. No te inclinarás a ella, dice, ni la vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, dice, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, dice, el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice, no va a dejar por inocente el Señor a aquellos que toman en vano su nombre. Es grave decir yo soy cristiano y vivir como un impío. Es grave decir yo soy cristiano, soy un evangélico y vivir en tinieblas. Pretender engañar a Dios, pretender ocultarnos en las sombras de nuestros actos a escondidas. Es grave delante de Dios pretender engañar a Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. La idolatría va a traer la severidad de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. La idolatría va a traer, va a despertar el enojo, la indignación, el celo santo de nuestro Dios. Los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos que yo acabo de leer en Éxodo 20, si ustedes ven, cada uno de ellos tiene que ver con la persona de Dios, con la dignidad de Dios, con la santidad de Dios. Y todos tienen que ver con una negación, con un rechazo a la idolatría. En otras palabras, a través de esos 4 mandamientos, lo que Dios está diciendo es: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No te vas a postrar delante de otros dioses, de ídolos. No vas a poner tu confianza en otras cosas. Vas a confiar en mí, en lo que el Señor le dijo a su pueblo. Esa era la instrucción en la ley de Moisés. Entonces, cuando Josías le fue leída por el gobernador, por el escriba Safán y por los demás funcionarios de su gobierno, cuando encontraron los rollos de Moisés, los rollos de la ley de Dios en la casa de Dios, cuando la estaban reparando, y trajeron los rollos y los leyeron esto que acabo de leer yo aquí en Éxodo 20. Leyeron la ley de Dios y se dieron cuenta del mal en el que habían caído. Se dieron cuenta del mal que estaba sobre ellos. Y entonces, a través del mensaje de Sofonías, ellos fueron iluminados en sus corazones, en sus mentes, de que lo que estaban leyendo en la palabra de Dios era lo que les iba a ocurrir, era lo que les iba a venir. Que lo que ellos habían hecho, lo que el pueblo, la nación había cometido, era algo gravísimo, era algo serio, era un problema serio en el que se encontraban como nación, y Josías como rey, por la misericordia de Dios, su vida fue impactada y él rasgó sus vestidos y se arrepintió delante de Dios. Y por eso se completó y se continuó con la reforma espiritual que se había iniciado. La idolatría es descrita en estos versículos. Si usted mira ahí, versículo 4, versículo 5, versículo 6, el profeta Sofonías, dijéramos, hace una descripción de la idolatría, de los ídolos que habían. Y cómo el Señor promete aquí a través de los labios de Sofonías que iba a destruir cada uno de esos ídolos, de esos dioses falsos. Y quiero que veamos cada uno de esos dioses. 3 principalmente toca el profeta Sofonías. En primer lugar dice Baal, los Baales, los restos, dice, de Baal. Iba a derribar a Baal. Baal quiere decir Señor. Era un dios
muy adorado, conocido en Canaán y en Fenicia. La práctica de la adoración a Baal se había infiltrado en la vida religiosa, dijéramos, en la espiritualidad de la nación de Judá desde la época de los jueces. Allá podemos ver en Jueces capítulo 3 versículo 7. Se expandió a través del reino del norte en primer lugar, el rey Acab. Usted lo puede ver allá en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Ese rey malvado en el reino del norte, Acab, que aún el Señor trajo una sequía de 3 años y medio a través del profeta Elías. Y la idolatría entró a través de Jezabel y Acab. Pero así llegó a Judá, que es lo que estamos viendo aquí en estos versículos y hemos leído. La palabra Baal significa Señor, y se hablaba de Baales porque era un término genérico para hablar de los ídolos en aquella época y en esos lugares. Por ejemplo, la Biblia nos habla de ciertas denominaciones de Baal. Por ejemplo, en Números capítulo 25 versículo 3 se nos habla de Baal Peor, el señor del sexo, quiere decir Baal Peor, el dios del sexo. Cuando los hijos de Israel se corrompieron y se mezclaron con los pueblos vecinos, y le llama la Biblia Baal Peor. Pero en Jueces, en el capítulo 8, versículo 33, se habla de Baal Berit, o sea, el Señor del pacto. El culto a Baal Berit tenía que ver con hacer pactos con ese ídolo, con prometer cosas a cambio de favores de ese Dios. Es una práctica hoy moderna que la vemos tristemente en la misma iglesia, en el mismo pueblo de Dios, como en aquellos días. Se llama Baal Berit, el Señor de los pactos. Ofrecerle algo a Dios, prometerle algo a Dios para que Dios nos dé algo a cambio. ¿Le suena familiar eso? Eso es idolatría y Dios aborrece eso. Pero además de Baal, luego nos habla del ejército del cielo. Esa es una expresión figurada que se refiere a todos los cuerpos celestes. Se menciona en el pasaje aquí en nuestro texto al sol, al dios sol. Leímos que Josías derribó esas estatuas dedicadas al sol, pero habían estatuas a la luna, al sol, a las estrellas, a todo el ejército del cielo, dice. Era otro culto que se practicaba en las terrazas de las casas. Ahí ellos se postraban para ver las estrellas, para confiar en las estrellas. Hoy se llama esos cultos de otra manera. Se le llama astros del zodíaco y todas las cosas que se derivan de la lectura, del orden de los astros, de cuando se junta el planeta tal con este y cuando se alinean y todas esas cosas que escuchamos y vemos. Ese es culto idolátrico y Dios aborrece esas cosas. Dios quiere que nos apartemos de esas cosas. En el versículo 5 se menciona esto, cómo todas estas cosas habían degradado la vida espiritual, la vida religiosa del pueblo de Dios, de la nación de Judá. Y Josías tuvo esfuerzos enormes para erradicar todo esto. Y por último, en tercer lugar, se habla del dios Milcom. Dice: los que se postran a Milcom, que juran por Milcom y por Jehová. Milcom también es nombrado en algunos pasajes de la Biblia como Moloch o Molec. Milcom es el mismo Dios y era nombrado así una deidad cananea, que básicamente el culto a Milcom tenía que ver con el sacrificio de los niños, con el sacrificio de los hijos. Eso es lo más bajo, es lo más terrible. Bueno, que por el favor de un Dios nosotros demos algo, dinero,
o hagamos alguna promesa, alguna penitencia, alguna cosa. Todas esas penitencias que a veces se hacen, ese es culto a Baal Berit, a Milcón. Pero Milcón es ofrecer lo más querido para el ser humano, para un hombre, para una mujer. Imagínense, ofrecerle a mi propio hijo, sacrificarlo con el tal de lograr algo que yo quiero. Ofrecer a mi hijo para yo obtener algo es lo más bajo, lo más horrible que pudiéramos hablar. Pero eso lo vemos hoy día también. La gente literalmente sacrifica a sus hijos para ganar más dinero. La gente literalmente sacrifica a sus hijos dándoles una educación pobre, dijéramos, pudiéndoles dar una mejor educación con tal de gastar su dinero en otras cosas. Es lo mismo que encontramos hoy, nada más que de otras maneras. Y esto eran los ídolos que dice: yo voy a destruir a los Baales, dice, voy a destruir al ejército del cielo, voy a destruir a Milcón, dice el Señor. Pero finalmente en nuestro pasaje, hablando de la idolatría, el profeta Sofonías se enfoca en la falsedad, en el mismo seno del pueblo de Dios. La falsedad en medio de la misma iglesia, pudiéramos decir, lo cual hoy día abunda tristemente. Y quiero que veamos aquí cómo se describen cosas que hoy están pasando y por las cuales Sofonías dice: va a venir la ira de Dios, va a venir la severidad de Dios sobre ustedes por estas cosas. Porque la idolatría siempre es el resultado natural, es el resultado normal, dijéramos, de la falsa profesión de fe en el verdadero Dios. Cuando alguien ha hecho una profesión falsa en el Dios verdadero, el resultado va a ser idolatría siempre. Cuando no hay una profesión en Dios verdadera, genuina, cuando no hay nuevo nacimiento, pues, cuando no hay verdadera conversión, entonces lo que va a resultar en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, es la idolatría. Eso es lo que vemos aquí. Entonces el profeta describe la falsedad en medio del pueblo de Dios, comenzando por los falsos sacerdotes, o sea, los falsos pastores, los falsos líderes en la iglesia. Ahí comienza. Porque solamente el genuino conocimiento de Jehová nos puede mantener al margen de la falsedad. De aquí la importancia radical de que tengamos la comprensión correcta y que tengamos la enseñanza clara de la verdad divina, de la verdad de Dios. Si no hay una enseñanza clara, correcta de la doctrina cristiana, de la doctrina de la palabra de Dios, de la sana doctrina, lo que va a resultar en esa iglesia, en esa comunidad que donde supuestamente se profesa a Dios, va a ser idolatría, como dice Juan, aquella iglesia en el libro de Apocalipsis donde está el trono de Satanás. Qué tremendo que en medio de la misma iglesia esté el trono de Satanás. Cuando no ha habido una exposición de la palabra de Dios como debe de ser, lo que va a ocurrir ahí en esa comunidad, en esa iglesia, se va a llenar de idolatría, de prácticas parecidas a las correctas, pero prácticas que van a degradar la vida espiritual, la moral de la gente. Va a abundar y va a proliferar el pecado, las malas costumbres. Y eso era lo que estaba viviendo ahí el pueblo en los días del rey Josías. Que cuando la ley de Dios fue interpretada adecuadamente, los falsos sacerdotes, dice el versículo 4, que toman el ministerio, que toman el liderazgo, el pastorado en la iglesia cristiana con motivos equivocados, con intereses equivocados. El verdadero motivo por el cual debemos servir a Dios es por el llamado divino. Los verdaderos pastores, los verdaderos líderes espirituales son puestos por Dios
a través del llamado que Él les hace, y ellos respondemos al llamado de Dios. No hay intereses particulares, no hay intereses personales, no hay intereses propios, sino al llamado que Dios nos ha hecho. Pero también en el versículo siguiente, cuando dice en el versículo 5, los que se postran, los que juran, dice, se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. O sea, juran al mismo tiempo por Milcom y juran al mismo tiempo por Jehová. A eso se le llama el sincretismo. Cuando hay sincretismo en la iglesia, la idolatría lleva al sincretismo, a unir las cosas de Dios con las cosas del diablo. Por eso Pablo le escribió a los Corintios y le dijo: ¿cómo va a morar la luz con las tinieblas? No se puede mezclar la luz con las tinieblas, no se puede mezclar el agua y el aceite. No se puede. ¿Cómo va a tener comunión Cristo con Belial?, dijo el apóstol Pablo. Se postran delante de Milcom y juran por Milcom, y al mismo tiempo se postran delante de Jehová y juran por Jehová. Sincretismo. Eso quiere decir tratar de juntar, de fundir, de unir diferentes creencias religiosas o creencias culturales. El sincretismo cultural es el resultado cuando dos o más pueblos entran en contacto y sus tradiciones se mezclan. Es lo que pasó cuando vinieron los españoles a América. Trajeron, dijéramos, ciertas costumbres cristianas, pero hicieron un sincretismo con las costumbres y prácticas de los indígenas aquí en nuestras tierras. Pero hoy la iglesia está llena de sincretismos políticos, sincretismos de espíritu, sincretismos de toda índole, culturales, y gente que sí dice que adora a Cristo, pero también adora otras cosas. Dios aborrece el sincretismo. Dios no acepta mezclas. Él no quiere mezclas. Él quiere pureza de corazón, pureza de labios. Entonces, un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, en la India, donde hay miles de dioses. Y luego el pasaje habla de los que se apartan, o sea, los apóstatas, los que apostatan de la fe. Dice, los que se apartan de en pos de Jehová. Ese es otro grupo en medio de los falsos profesantes, los apóstatas. Y finalmente habla de los falsos profesantes, los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, dice. O sea, quiere decir que cuando hubo necesidad de buscar a Dios, de consultarle a Dios, no lo tomaron en cuenta. Tenían problemas, tenían necesidades, pero ellos no buscaron el consejo de su Dios y no buscaron consejo en otras partes. Los falsos profesantes hacen eso siempre. A la hora de la verdad se apartan de Dios, no toman en cuenta a Dios. A la hora de que hay que tomar las decisiones, no toman en cuenta a Dios, falsos profesantes. La Biblia nos habla ampliamente de eso. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 29, versículo 13 dice: ¿por qué, dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, y con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? En Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no anduvimos echando demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Es que no está en los dones. Los falsos pueden hacer milagros, los falsos pueden echar demonios y los falsos pueden profetizar.
Los falsos pueden hacer todo eso, pero los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo, son fieles a Dios, no se postran ante los ídolos y son fieles en ir en pos del Señor Jehová nuestro Dios. Así que podemos ver y llegar a una conclusión en esta sesión número 2. Quiero concluir esta sesión de nuestro estudio en Sofonías haciendo un llamado a cada una de nuestras vidas. Un llamado a su vida que revise su correcta relación con Dios. ¿Cómo está su profesión de fe, su práctica cristiana? ¿Está siendo perfecto? Quiero decir con nuestros defectos, pero usted está claro, fijo, está siguiendo al Señor. Cristo es su Dios, es su Señor. Revisemos cómo está nuestro corazón y echemos fuera todo ídolo bajo los parámetros de este mensaje sobre la idolatría y las consecuencias que el profeta está diciendo aquí. Sin una correcta relación con Dios no podemos permanecer. El que no tiene una correcta relación con Dios se va a desviar, va a apostatar, se va a desviar, se va a apartar, va a adorar ídolos, va a desviar su corazón en pos de otras cosas. El escritor a los Hebreos escribió dice, mas el justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero ustedes, vosotros no sois de los que retroceden, sino de los que perseveran, de los que permanecen para preservación del alma. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios, somos los siervos de Jesucristo. Y Él quiere fidelidad. Él espera fidelidad de su pueblo. Debemos guardar y edificar nuestros corazones para ser fieles en seguir al Señor Jesucristo. Solamente a través del Evangelio del Señor Jesucristo, solamente a través del perdón de nuestros pecados y de la obra sobrenatural que Él hace en nuestros corazones, podemos caminar con Él en fidelidad. Quiero terminar leyendo los últimos versículos de la primera carta del apóstol Juan, con su mensaje tan relacionado a todo esto, cuando él dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo: hijitos, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti al final de esta reflexión en tu palabra, Señor. Señor, guárdanos de los ídolos, pero solamente una relación correcta contigo por medio del Señor Jesucristo, tu Hijo que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Solo por medio de Él, Señor, podemos tener una relación correcta que nos aparte y nos guarde de la idolatría. La idolatría tú la aborreces, tú no la toleras, oh Dios. Guárdanos, ayúdanos, Señor, y si tú has descubierto a través de este mensaje ídolos en nuestro corazón, llévanos a quebrarlos, a derribarlos, Señor, para que solo tú, Señor, seas exaltado en nuestras vidas y en nuestras familias. Que el Señor lo haga por su gracia. Que el Señor les bendiga. Qué lindo este mensaje. Qué bueno es el Señor que nos concede escudriñar su palabra. Yo confío en Dios y espero que usted haya sido desafiado como ha sido mi vida.
y que nos mantengamos persistentes y que continuemos en este estudio precioso que el Señor nos está dando. Quiero invitarlo entonces a que pueda acceder a la plataforma Right Now Media, porque ahí se van a encontrar todos los materiales de todo este estudio que vamos a estar realizando. Usted puede encontrar el video, puede repasarlo ahí, puede encontrar el bosquejo escrito de esta palabra y también una infografía que nos presenta, digamos, de forma gráfica todos los puntos que hemos tratado en todo este tema. Así es que lo invito a que pueda acceder a la plataforma y si aún no tiene usuario de ella, contáctenos para poder hacerle parte y que usted pueda tener el acceso a esta. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí estoy para adorar, aquí estoy para postrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Luz del mundo que iluminas la tierra, abre mis ojos, quiero ver tanta belleza que cautiva mi alma. Abre mis ojos, quiero ver. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para postrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Luz del mundo que iluminas la tierra, abre mis ojos, quiero ver tanta belleza que cautiva mi alma. Abre mis ojos, quiero ver. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para postrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz. Invoca el nombre de nuestro Dios y salvo serás. Invócalo a Él
serás. Invoca el nombre de tu Dios, invócalo, invócalo.